44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pero porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Eres sumamente fiel, siempre lo has sido y siempre lo serás, Señor. Gracias por poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias por tener libertad de reunirnos y abrir tus escrituras y obtener de allí, Señor, tu voluntad y el conocimiento de ti, Señor, para poder disfrutarlo y aplicarlo, Señor. Te lo suplicamos, Señor, ayúdanos y que tu Espíritu Santo esté con nosotros esta noche y que tú hables, Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Vientos. La semana pasada nos quedamos en todo este suceso, ¿no? De Pablo y Bernabé, como habíamos visto en semanas anteriores, son enviados con la gracia de Dios por el Espíritu Santo y por la iglesia en Antioquía, y tienen este como que primer acercamiento misionero con el modo de hacer misión o ministerio que tú y yo conocemos en la actualidad, en el cual una iglesia envía y la gente va, los misioneros salen y comparten el evangelio, ¿no? Y hemos visto que han estado recorriendo todas partes, predicando el evangelio, y hemos visto que han tenido como que estos momentos de mucho gozo, de mucha alegría, de gente que se convierte al cristianismo, de gente que viene al evangelio, de gente que recibe el mensaje. Pero también hemos visto que han tenido momentos duros en los cuales hay gente que rechaza el mensaje. Ahora este no es la excepción. Fíjate, el día de hoy vamos a ver este texto en cómo vemos que después de lo que vimos la semana anterior, de la predicación que hace Pablo, vemos cómo la multitud se va, la gente se va, pero muchos de los judíos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y siguieron a Pablo y a Bernabé nos habla de que siguieron su mensaje, siguieron el evangelio. Entonces, muchos de ellos creyeron al evangelio. Y esto es hermoso y podemos darnos cuenta de esto por dos razones. La primera, porque el texto literalmente dice que muchos prosélitos y judíos piadosos, o sea, que temían a Dios, que amaban a Dios, que tenían devoción por Dios, siguieron el mensaje, siguieron el evangelio. Pero la otra cosa que nos permite ver este detalle y que es hermoso, es ver que Pablo y Bernabé les predicaban una cosa o les invitaban una cosa. Y el texto nos dice que les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y la palabra perseverar nos habla de continuidad, de mantenerte en un lugar, de ser firme, de ser constante. Ahora, pregunta, para poder mantenerte en un lugar, primero tú necesitas que ¿qué? Estar, gracias. O sea, evidentemente ellos estaban entonces en la gracia de Dios porque habían creído en el mensaje, habían recibido la gracia de Dios. Entonces Pablo y Bernabé les persuadían, les convencían, les insistían a que continuaran en la gracia. Ahora esto es bien importante y tú y yo lo tenemos que tener siempre en cuenta. Porque tú y yo venimos a Cristo, venimos al evangelio, venimos a salvación y vida eterna por gracia. Pero tú y yo seguimos caminando en esa vida eterna por gracia. Tú y yo estamos el día de hoy aquí, no por lo que tú y yo hemos hecho, no por lo buenos que somos, no por guapos, porque varios estaríamos descalificados. Pero la realidad es que tú y yo estamos aquí hoy por la gracia de Dios,
Porque la gracia de Dios se ha hecho manifiesta desde el principio. Esto es algo básico que tú y yo nunca debemos olvidar. Siempre debemos tenerlo en mente. Y tal como Pablo y Bernabé, yo quiero invitarte y persuadirte a eso, a que continúes en la gracia de Dios. Continúes perseverando en la gracia de Dios. Fíjate el verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y aquí hay dos cosas que me fascinan. La primera es, imagínate esta escena. O sea, esta debe ser nuestra oración para Cancún. O sea, ¿cómo te explico? Pablo y Bernabé están predicando, están enseñando el evangelio, pero el texto nos dice no solamente que era mucha gente o que algunas personas, imagínate, casi toda la ciudad. O sea, ¿tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas y se juntó casi todo Cancún a escuchar la palabra de Dios? O sea, dime si no, eso sería padrísimo. Dime si no, esa debe ser nuestro corazón y nuestra oración como iglesia para esta ciudad. Que Dios nos conceda el tener el denuedo de predicar el evangelio con claridad, con intención, con amor, de tal forma que la gente pueda hacer esto, pueda responder. Y también, sabes, obviamente es la gracia de Dios, ¿no? Pero chécate eso, ¿no? Mucha gente. Ahora, es interesante porque en nuestros días la gente está saturada de información o cosas que hacer. En realidad, cosas donde perder el tiempo, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. O sea, en YouTube se suben miles de horas de video al día. Al día, o sea, miles. O sea, todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo tiene algo que escuchar y todo el mundo tiene algo que hacer. Pero realmente no hay nada tan hermoso como dedicar el tiempo a lo que realmente es importante. Y es la palabra de Dios. Y eso es lo que esta gente estaba haciendo. Ahora, muchos podrían decir que posiblemente iban por curiosidad, ¿no? Porque había algo nuevo, había un nuevo maestro en la ciudad y como por curiosidad se acercaban. Realmente no, porque el texto es muy claro. Se acercaban a oír la palabra de Dios. Y eso es hermoso. ¿Sabes? Cuando tú y yo venimos a la iglesia, eso es lo que tú y yo venimos a hacer. ¿Sabes? Tú no vienes a escucharme a mí. Mi intención jamás es que me escuches a mí. O sea, mis opiniones no importan. Sin importar quién esté parado aquí, lo que importa es que se predique la palabra de Dios. Que el nombre de Dios sea claramente exaltado y que el nombre de Dios sea claramente predicado, porque claramente nuestra sociedad necesita eso. Todo alrededor nuestro comunica que lo que nuestra sociedad necesita es que el nombre de Jesús sea proclamado. Y sabes, eso no es un trabajo nada más de pastores, eso no es un trabajo nada más de misioneros, nada más de maestros de escuelita de domingo y de Calvary Kids, ¿sabes? Al final del día todos fuimos llamados a lo mismo, a ser y a ser discípulos. Necesitamos ser discípulos que amen, atesoren y que aprendan la palabra de Dios, para entonces ser discípulos que enseñan la palabra de Dios y hacen otros discípulos y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que van a Jerusalén y Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, Cancún. Tú y yo estamos hoy aquí porque hace miles de años hubo gente que prestó atención a esto y lo hizo. Y sabes, es hermoso, toda la gente se reúne a la palabra de Dios y Pablo y Bernabé empiezan a predicar, ¿no? Fíjate, es hermoso, pero a la vez es como un momento que se puede tornar incómodo, como siempre, pero más adelante vamos a ver cómo tú y yo debemos responder ante estas incomodidades y ante la negativa de la gente. Pero chécate, el verso 45 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahora, los judíos, los religiosos, ven lo que está pasando y se llenan de celos. Ahora, este no es un buen celo. No es como cuando Jesús dice, el celo de tu casa me consume y entonces purifica el templo. O sea, este no es un buen celo. O sea, ellos se llenan de celos porque ven lo que está pasando y no pueden, simplemente no pueden tolerar la idea de que los gentiles sean tenidos igual que ellos y que para ellos también haya salvación. ¿Por qué? Porque en su idea religiosa ellos eran exclusivos. En su idea religiosa yo soy mejor que tú. En mi idea religiosa yo soy más santo. En mi idea religiosa yo tengo más años de cristiano. En mi idea religiosa yo ya he servido aquí, 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 acá y acá y acá. Entonces yo soy como un cristiano VIP. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que al pie de la cruz el suelo está parejo para todos y que todos necesitamos la gracia de Cristo.
no nuestras obras. Ahora, fíjate, ellos que le daban peso a las obras, ¿cómo todos ellos? Y se llenan de celos, ¿y qué empiezan a hacer? Contradecir. Imagínate el drama que se hace ahí, el borlote, toda la ciudad, Pablo y Bernabé enseñando y los religiosos contradiciendo. Y me encanta porque, no solo contradecían, blasfemaban. ¿Por qué? Un comentarista menciona que, los argumentos de Pablo, al igual que la Biblia, debían ser tan sólidos y tan evidentes. Cristo es Dios, que a los religiosos no les queda de otra más que empiezan a maldecir, empiezan a blasfemar. Y este blasfemar muy probablemente se refiere a que ellos empezaron a hablar mal acerca de Jesús, como para denigrar su persona y su imagen y como que la gente no creyera en Él. Finalmente, ¿sabes? Cuando una persona no tiene argumentos, no le queda otra más que esa. Insultar, enojarse, discutir. Y esto era lo que ellos hacían porque simplemente no tenían argumentos. El evangelio no tiene contra. Hay muchas filosofías y muchas corrientes e ideas actuales que intentan contrarrestar el evangelio y quitarle peso y minimizarlo y como que hacerlo ver antiguo, retrógrada, sin sentido, como pasado de moda. Y está padre todo lo que puedan decir, pero realmente algo tan glorioso como el evangelio no tiene nada que tenga el peso suficiente como para hacer contrapeso. El evangelio es claro, el evangelio es puro, el evangelio es perfecto, y el evangelio es Cristo. Entonces esto era lo que Pablo y Bernabé estaban enseñando, pero fíjate lo que sigue después de esto. Fíjate lo que Pablo contesta, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, esto es con valentía, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es decir, Pablo le está diciendo: espérate, hijo, esto que estoy diciendo primero era para ti. Juan nos enseña que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y sabes, Pablo le está diciendo, esto que estoy diciendo, esto era para ti, esto es para ti. Jesús es el Mesías que tú has esperado toda tu vida, pero tú lo desechaste. Y esas palabras son duras, pero son reales. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos oponemos a la palabra de Dios, ya sea en rebeldía, en ignorarla, en despreciarla, no darle el peso y el valor que requiere en nuestras vidas, ¿sabes qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Estamos desechando el evangelio. Estamos desechando algo que Dios diseñó para regalarnos. Y entonces, ¿qué dice Pablo? A ustedes venimos, pero ustedes no se juzgan por dignos de la vida eterna. Y juzgarse por ser digno de tener la vida eterna, es decir, ellos tenían un juicio incorrecto. Ellos no tenían frutos de arrepentimiento, porque para ellos, la vida eterna que Cristo ofrecía no era algo que les interesaba. A ellos les interesaba su tradición y su religión y lo que ellos habían aprendido, sus costumbres. Y es lo mismo que tú y yo necesitamos tener en cuenta hoy. Tú y yo necesitamos no abrazar y no aferrarnos a tradiciones y costumbres, sino abrazar y aferrarnos a la Biblia, a la palabra de Dios. Fíjate, el verso 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor. Este era el llamado de Pablo. Tú lo puedes ver en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 16, en Hechos capítulo 22. Y Pablo una y otra vez es llamado a esto. Dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La palabra para, cada vez que la ves en tu Biblia, márcala, porque te está dando el propósito de una cosa. Y el propósito de la vida de Pablo era el mismo que para ti y para mí: ser luz. Ese es el propósito para tu vida y para mi vida: ser luz en las tinieblas, ser la sal de la tierra, ser un ejemplo de salvación, ser un ejemplo de una vida transformada, renovada y rendida a Cristo. Ese es el propósito de nuestras vidas. Fíjate el 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Chéquete esto.
Fíjate el contraste. Un religioso ante el evangelio está lleno de celos, pero un corazón dispuesto como el de un gentil, ojo, alguien que no tenía todo este conocimiento del Pentateuco, de los profetas, que no está esperando un Mesías, alguien que simplemente recibió a ese Mesías, aun cuando él no lo esperaba, está gozoso, está regocijándose y está glorificando la palabra de Dios. ¿Te das cuenta del contraste? Uno está amargado, enojado, celoso, blasfemando, contradiciendo, pero el otro está gozoso y glorificando la palabra. ¿Sabes? Así es como diseñó Dios que fuera nuestra vida, gozosos y disfrutando de la palabra de Dios. Ahora, otra cosa que es bien interesante, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra para, una vez más, está el propósito. ¿Para qué fuimos ordenados tú y yo? ¿Para qué estamos hechos? Para vida eterna, para salvación, para disfrutar. ¿Te acuerdas lo que hemos visto en Tesalonicenses, lo que Pablo enseña? Que no fuimos escogidos para perdición, sino para salvación, es esto. Fueron ordenados para, y ahora, aquí, o sea, podríamos bien entrar como que en un debate, ¿no? Teológico así bien profundo, en el que el calvinista diría, ya ves, ahí está la elección, porque dice que fueron ordenados y solo son unos cuantos. La realidad no es esa. La realidad es que creyeron quienes recibieron la gracia que les capacitaba para creer. Si tú recibes la gracia de Dios, tú vas a poder creer y recibir y ser salvo. Pero si tú rechazas la gracia, estás rechazando la salvación. ¿Sabes? Este es bien fácil de explicar. Ya sabes que a mí me encanta la comida, entonces mi ejemplo es de comida. Imagínate que yo digo, ¿sabes? Traje tacos para todos. Aquí están, sírvete. Yo ya, Alfredo dice, yo quiero 10, ¿no? Yo ya pagué los tacos. Ahí están puestos, como la salvación. Jesús la pagó y la puso ahí a tu alcance. Si tú te quieres servir o no, eso depende de ti. Es un balance entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Sabes? Yo traje comida, pero si tú te quieres quedar con hambre, no es mi culpa. Yo puse ahí. Ahora, lo más glorioso es que si tú eres como la hermana Lupita que no come tacos, pero come ensalada y lechuga, ¿sabes? Dios no nos puso una mesa pobre. La Biblia dice que hay un banquete, o sea, vamos a ir a las bodas del Cordero. Y algo que me gusta de las bodas es que hay comida. Entonces, ¿sabes? Dios puso todo en orden para que tú y yo pudiésemos alcanzar la salvación mediante su gracia, mediante Jesús. Entonces los gentiles se alegraban en esto. Chécate el verso 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea, la palabra del evangelio estaba corriendo por todos lados. Y esto es hermoso porque estaba siendo difundido, sí, a través de los misioneros que habían ido de viaje, a través de Pablo y Bernabé, pero también a través de vidas que habían sido transformadas y que ahora eran una evidencia de que Dios es real y que Dios salva, perdona y transforma. ¿Sabes? Esa es la gracia. Nos cambia, nos transforma, nos capacita, nos equipa para vivir vidas que realmente den testimonio de Cristo, que nos permitan ya no ser como éramos antes, sino ser nuevas criaturas en Cristo que reflejan cómo se ve la vida de una persona que ama a Dios. Para eso está puesta tu vida, mi amigo. Para que sea transformada, para que otros lo vean como ejemplo, para que sea luz, para que sea sal, para que el evangelio se difunda. Cuando la gente en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, la gente, tus vecinos, vean tu vida y vean que ante los problemas tú y yo no somos amarguetics, sino que a pesar de que nos duelen y nos complican y ciertamente a veces hay lágrimas y dolor y sufrimiento, a pesar de eso tú y yo no estamos solos, lo entendemos y vivimos de acuerdo a eso. Y cuando la gente ve ese cambio en nosotros, no es para que tú y yo, como lo vamos a ver más adelante, no es para que tú y yo nos exaltemos, sino es para que tú y yo podamos apuntar a Dios y decir, ¿sabes? Es solo por gracia de Dios, es solo por gracia de Jesús, es solo porque Dios es muy, muy bueno. Y la gente pueda ver a Dios tan real como Él es. Para eso estamos. Fíjate el verso 50. Pero los judíos
instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. O sea, que instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, la palabra instigar se traduce como incitar, provocar o pinchar. O sea, como pinchar. O sea, cuando yo estaba estudiando esto pensaba, ¿te acuerdas esta típica escena de piratas? Cuando un pirata es castigado y dice, hay que echarlo por la borda, y lo pone en una tabla y hay un cuate atrás de él con una espada y le va pinchando la espalda para que camine. Es la idea. O sea, es instigar a alguien, es persuadir a alguien a que empiece, a que haga algo. Y lo que estos judíos hicieron fue ir con estas mujeres que eran distinguidas, muy probablemente eran las esposas de los principales de la ciudad, y entonces convencen a las autoridades de que echen a Pablo y Bernabé, y los echan de la ciudad, y se van. Verso 51, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora, sacudir sus pies era un simbolismo en la época que normalmente solo hacían los judíos. Lo hacían cuando pasaban una ciudad gentil que había rechazado el evangelio y era como, no quiero llevarme nada de estos gentiles. Básicamente era, no quiero tener nada que ver contigo. Esencialmente eso era el simbolismo. Ahora, lo que están haciendo aquí Pablo y Bernabé básicamente es que están poniendo a estos judíos abajo de los gentiles. Es decir, tú que te exaltas, tú que te crees mejor por tu religión, ¿sabes? La realidad es que tú no eres más que ellos. Y sacuden el polvo como dando este testimonio. Y se van. Pero algo que vemos es que a pesar de toda esta situación, y a pesar de que literalmente el texto nos dice que levantaron persecución, ¿cuál era el estado de los discípulos? Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es que eso es el gozo. El gozo no se deriva de las situaciones, no se deriva de cuánto tenemos en la cartera o en la cuenta del banco, no se deriva de qué tan lleno está el refri, no se deriva de qué tan bien o mal me está yendo, se deriva de qué tan lleno estoy del Espíritu Santo, se deriva de qué tanto estoy disfrutando la palabra de Dios, se deriva de qué tanto estoy disfrutando mi relación con Dios. Eso trae gozo. Y eso era lo que los discípulos estaban recibiendo. Chécate, capítulo 14. Dice, aconteció que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Chécate esto. Aunque en Antioquía y en todos lados donde habían donde habían estado los judíos, los misioneros, Pablo y Bernabé, habían sido maltratados. O sea, la respuesta humana, natural, o sea, como lo racional y lógico hubiera sido, pues no manches, si ya me metí en un buen de problemas por ir donde los judíos y predicarles el evangelio, o sea, pues mejor los abandono, ¿no? O sea, mejor lo dejo de hacer. Pero esto no es lo que hacen ellos. O sea, el verso 1 nos enseña que van a otra ciudad, a Iconio. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando llegan a Iconio? Tu Biblia, chécalo. Van otra vez a la sinagoga. Van donde los judíos. Y dices, bueno, pero ya esta vez les hablaron como que más suave. No, predicaron el evangelio. Y ese debió haber sido un muy buen sermón. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que muchos creyeron, una gran multitud creyó. O sea, ¿te imaginas la claridad con la que se expuso el evangelio ese día? Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les capacitó para exponer el evangelio de tal forma que muchos creyeron. O sea, Dios así respaldando. Pero ojo, ellos no dejaron de hacer lo que tenían que hacer por el rechazo de la gente. Ellos no dejaron de amar lo que tenían que amar por la reacción de las multitudes. Ellos no dejaron de hacer lo que Dios les había llamado a hacer. ¿Sabes? A veces hay gente que nos va a rechazar. A veces hay gente que nos va a fallar. Pero no por eso tú y yo podemos dejar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. No por eso tú y yo debemos dejar de mostrar el carácter que Dios nos llamó a mostrar. Y ojo,
Te lo dice quien también falla con eso, quien también batalla. O sea, a veces hay gente que dices, híjole, qué difícil me es amar a fulano sutano, ¿no? O sea, imagínate, y a veces son situaciones así bien cotidianas, ¿no? Así como que bien básicas. Llegaste el domingo y saludaste y la otra persona no te vio y no te saludó y dices, no, en esta iglesia no hay amor. O sea, ¿cómo te explico? Aquí los corrieron, se les pusieron en contra, estaban blasfemando, o sea, armaron todo un escándalo. Y aún así, en el corazón de Pablo y Bernabé, ellos saben que hacen lo que hacen, no por la reacción de la gente, sino por amor a Jesucristo. Entonces ellos llegan a Iconio y a pesar de cómo les había ido, lo primero que hacen es ir a la sinagoga y compartir el evangelio. Y te digo, mucha gente creyó. Y uno dice, wow, qué padre, ¿no? Verso 2, los judíos corrompieron a los demás gentiles para que entonces se pusiesen en contra. O sea, es súper chistoso esto. Históricamente, todos se han juntado en contra del cristiano. Es muy chistoso, la verdad. O sea, es triste. Pero a la vez, a mí personalmente me causa como un tema cómico. Porque es como, o sea, si históricamente han hecho una cosa y ha salido mal, como nunca en la vida nos vamos a dar cuenta de que está mal. O sea, la gente nunca se va a dar cuenta de que no tiene la razón. No sé, me causa como que una curiosidad, ¿no? Pero, o sea, se juntaban. O sea, los judíos, que su berrinche básicamente era que los gentiles eran salvos, ahora están usando los gentiles para ir en contra de Pablo y Bernabé. O sea, básicamente aplicando el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Neta? O sea, no funcionó entonces, no funcionará ahora. Pero chécate el verso 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Chécate esto. Ok, les va mal, van a otra ciudad, van a la sinagoga, muchos creen, les vuelven a hacer un escándalo. Y en lugar de decir, y salieron corriendo, y se agüitaron, se deprimieron, se sintieron rechazados, pensaron que no estaban llamados, que no tenían talento, que no tenían dones. O sea, en lugar de eso, el versículo 3 nos dice, y se quedaron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. ¿Sabes qué? Porque donde hay dificultades, donde hay rechazo, donde hay corazones duros, es donde hay necesidad. Y donde hay necesidad es donde tú y yo debemos estar. O sea, es interesante porque antes de que yo viniera a vivir a Cancún, todo el mundo en Querétaro, todo el mundo 4 personas, varias personas nos decían que Cancún era como el panteón de los cristianos, de seguro, ¿no? Y es que esas ciudades, es que es como el Sodoma y Gomorra, ¿no? Y lo he escuchado miles de veces, ¿no? El Sodoma y Gomorra, el Sodoma y Gomorra, el Sodoma y Gomorra. De Sodoma y Gomorra, Dios tuvo a bien salvar a Lot. Y mi oración, y espero que nuestra oración como iglesia sea que Dios nos permita llamar a esos Lots y poder, de aquí donde estamos, no desistir, no dejar de predicar el evangelio, no dejar de vivir el evangelio. Porque al final del día eso es lo que transforma vidas, el evangelio. Eso es lo que nos salva, lo que veíamos el domingo. O sea, Jesús, orando al Padre en Juan 17:17, ora por sus discípulos y les dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿De qué se trata su palabra? Del evangelio, de Jesús. Eso nos santifica. Entonces ellos se quedan ahí mucho tiempo y con valentía estaban hablando, pero fíjate, confiando en el Señor. Ahora, ellos no confiaban en su experiencia, en su currículum, en su conocimiento, en su capacidad de oratoria. Pablo no era como, no manches, esto es nada para mí, yo estudié con Gamaliel. No, ellos confiaban en el Señor, confiaban en que Dios iba a respaldar su gracia y su palabra, en que Él iba a ser quien daba testimonio, y Él era quien daba testimonio, y les permitía hacer señales y prodigios, y no se nos dice aquí específicamente cuáles, más adelante vamos a ver que sí hay una mencionada,
Pero Dios estaba respaldando lo que Él había levantado, porque recuerda esto, lo vimos cuando son enviados. Ellos son enviados por el Espíritu Santo y con la gracia de Dios, y después por la iglesia en Antioquía. Pero principalmente es el Espíritu Santo quien dice, apártame estos para la obra a la que les he llamado. Y aquí es una clara evidencia de que lo que Dios levanta, aquello a lo que Dios nos llama, Dios lo sustenta. Y Él está permitiendo todo esto por la mano de ellos. Fíjate, verso 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Hay una buena división. Y es interesante. La ciudad estaba dividida. Y no debe sorprendernos. Jesús mismo advirtió en Lucas capítulo 12, versos 51 al 53, que Él venía a eso, a dividir. ¿Por qué? Porque Él nos va a apartar de este mundo, porque tú y yo ya no tenemos cosas en común con este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y sabes, esta división se marca de forma automática. Esta separación de los que somos de Cristo y los que no son de Cristo es muy clara y es muy evidente. Y la Biblia lo muestra también muy claro. Una y otra vez vemos, o eres hijo de luz, o eres hijo de tinieblas, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. No hay un intermedio. O sea, hay un abismo de separación entre nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos de aquel lado, pero Cristo nos trajo y nos tomó y nos puso junto a Él. Y ahora nuestro corazón, o sea, este abismo que tú y yo no podíamos cruzar, Jesús lo cruzó para que tú y yo pudiésemos estar con Él. Entonces la ciudad está así como que dividida, ¿no? Verso 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y a toda la región circunvecina. ¿Y qué pasó? Y allí predican el evangelio. O sea, otra vez los corren, los apedrean, se van y no rajan. Eran mexicanos estos. Se van otra vez de la ciudad, corridos y apedreados. Y no se deprimen, no se sienten rechazados. No dicen, ya no me voy a meter en problemas, ya ni voy a hablar del evangelio. No, van y predican el evangelio. Ahora uno podría decir, a lo mejor lo suavizaron para que ya no causar problemas. No, nunca suavizaron el evangelio. De hecho, más adelante vamos a ver una acusación bien grave, ¿no? Como bien fuerte. Pero nunca debemos intentar diluir o suavizar el evangelio a pesar de la reacción. Porque esto no se trata, ¿sabes?, de números, de cantidad, sino de fidelidad. Tú y yo necesitamos ser fieles a lo que Dios nos llama a hacer. Y es lo que ellos son, a pesar de lo que pasa, ellos son fieles en esto. Fíjate el verso 8 y verso 9. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó la palabra de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. 10. Dijo a gran voz, levántate de derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Fíjate, este cuate está ahí tirado, imposibilitado. La palabra imposibilitado literalmente significa privado de movimiento, sin posibilidad de ejecutar o incapaz. Estaba ahí, él escucha la palabra, Pablo lo ve. ¿Y qué es lo que Pablo ve en este hombre? Checa tu Biblia. Vio fe. Pablo vio que este hombre tenía fe. Ahora, es muy interesante esto. ¿Por qué? Cuando uno está en problemas o en una situación difícil como la de este hombre, imposibilitado, cojo de nacimiento, que nunca había caminado, lo fácil es estar amargado, triste, preocupado, angustiado. Pero eso no es lo que Pablo vio en este hombre. Lo que Pablo vio en este hombre fue fe. Cuando tú y yo tenemos problemas, ¿eso es lo que se ve en nosotros? O sea, la gente nos ve y en lugar de decirnos, ¿qué tienes? Te veo angustiado. Nos voltean y dicen, oye, no manches, te ves como que bien lleno de fe. ¿Te han dicho eso? A mí tampoco, no te preocupes. Y soy pastor, ¿cómo te explico?
Pero ¿sabes? O sea, eso es a lo que tú y yo fuimos llamados, a estar llenos de fe. ¿Sabes por qué? Porque quizá tus piernas y las mías no, pero nuestro corazón sin Cristo estaba así, postrado en miseria, incapaz de correr a sus brazos, incapaz de levantarse y andar. Estaba imposibilitado para recibir la gracia. Y Jesús, con todo su amor, lo que para nosotros era imposible, Él lo hizo posible. Y nos dio este corazón que nos permite adorarle. Ahora Pablo ve a este hombre lleno de fe y le da una instrucción, y me encanta la respuesta de este hombre. O sea, no es como que, uy, Pablo, pues nunca he caminado, a ver, dame chance, me estiro tantito. Digo, ¡pum! El cuate da un salto, ¿no? Y empieza a caminar. ¿Ves el entusiasmo con el que este cuate responde? No solo se levantó, o sea, da un salto. Ahora, imagínate el momento. O sea, de todos los que están viendo alrededor. O sea, obviamente, Pablo le gritó, levántate. O sea, todos escucharon, porque el verso nos dice, el verso 10 dice, dijo a gran voz. O sea, pegó un gritote Pablo. O sea, Pablo diciendo, todos volteando a ver al cojo. Y el cuate mocos pega el saltote. ¿Te imaginas eso? O sea, wow. Imagina la cara de todos viendo a este cuate que ya no solamente no estaba postrado, sino que había podido saltar. Esa necesita ser la cara de aquellos que ven nuestro corazón. Pregunta, ¿nuestras vidas producen esa cara? El gozo, el Espíritu Santo que nos llena, la fe que se hace evidente a través de nosotros, ¿produce esa reacción? Esa sorpresa y maravilla de, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hiciste? O sea, ¡wow! Y que, o sea, tú puedas decir, ¿sabes? Es Jesús, es el Espíritu Santo, es su palabra y el Evangelio que han transformado mi vida. Porque ciertamente eso fue lo que transformó la vida de este hombre. Chécate verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licanoica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea, la gente los ve y dice, no, pues estos cuates son dioses. Pero fíjate la reverencia que les dan, o sea, sí es importante. O sea, Júpiter y Mercurio eran los principales dioses de los romanos. O sea, Júpiter era como el equivalente a Zeus, el padre de todos los dioses, según la cultura griega. Y Mercurio era el equivalente a Hermes, que era conocido como el mensajero de los dioses. Era como el vocero de los dioses, por así decirlo. Y como Pablo hablaba, mira, este es el que habla, este es Hermes. Y los ponen así como sus dioses principales. Ahora, algo que es interesante ver es que lo dicen en lengua licanoica, o sea, como en su idioma natal, regional. Entonces, muy probablemente ellos estaban hablando, mientras Pablo y Bernabé estaban así como, ¿qué estarán diciendo? No, o sea, no tenían ni idea, ¿no? Probablemente no entendían lo que estaba pasando. Pero chécate del verso 13 al 15, hasta el 18, de hecho, chécate del verso 13 hasta el 18. Dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias en el cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Ok, chéquete. O sea, la gente ve lo que pasa, dice estos son dioses, y luego quieren así sacrificar y hacer así como que todo un tema alrededor de esto. Ahora, fíjate, el verso 3 es bien importante porque nos deja ver que el que inició como que un poco este rollo era el sacerdote del templo de Júpiter. Entonces, o sea, chécate, este cuate era un genio de marketing. Te lo prometo, te lo prometo. O sea, este cuate vio la oportunidad, vio al Dios, sin importarle si era verdadero o falso. Él dice, esto va a aprender la iglesia. O sea, él tiene su templo de Júpiter y dice, o sea, ahorita les sacrifico a estos cuates y como todo el mundo cree en estos cuates, todo el mundo viene. Y él así como que luego ve su oportunidad de negocio así al más puro estilo Shark Tank. Y entonces trae los toros, trae las guirnaldas. Y Pablo y Bernabé empiezan a entender lo que está pasando y como, ¿qué pasa? O sea, esto no está bien. Ahora, en esa época, la gente que era muy importante, como los emperadores, los gobernantes, o sea, gente que era muy, muy importante, eran tratados básicamente como dioses. Y tenían así como que un trato súper especial y tenían como que este tipo de cosas. O sea, esto era normal para ellos. Eres importante para mí, te sacrifico un toro, ¿no? Y la gente importante estaba acostumbrada a recibir este tipo de halagos y sentirse cómoda con este tipo de trato, pero no un siervo de Dios. ¿Sabes? Un siervo de Dios no debe recibir esto. O sea, para ellos, o sea, ellos rasgan, o sea, chécate, no es como que solo les incomoda, ellos rasgan su vestidura como de, mírame, soy un hombre como tú, soy normal, tengo un cuerpo. Pero a la vez, para un judío, o sea, rasgar las vestiduras era un signo de indignación cuando alguien había blasfemado contra Dios. Lo que Pablo y Bernabé están diciendo es, esto no simplemente es incorrecto, no simplemente me incomoda, es una blasfemia. ¿Por qué? Porque tú y yo no fuimos llamados a atraer la atención hacia nosotros, porque no fuimos diseñados para eso. Tú y yo fuimos diseñados para glorificar únicamente a Dios y no a nosotros. ¿Sabes? Por eso Pablo y Bernabé dicen, o sea, de esto es que les estamos llamando a que se conviertan a Dios. Esto es idolatría. Y sabes, tristemente hoy en día muchas iglesias y pastores y cristianos se vuelven falsos dioses que no tienen problema en ser adorados. ¿Sabes? Cuando una iglesia es así tan fan de su pastor, o sea, ojo, no digo que está mal amar a tu pastor, no digo que está mal obedecer y honrar y todo lo que la Biblia enseña, pero cuando ese amor y ese como se vuelve fanatismo y sale del lugar correcto y empieza a ser dependiente de un predicador o de un pastor o de un músico o de un escritor, mi amigo, estás cristianizando la idolatría. Y eso es lo que ellos están haciendo, o sea, quizá con buena intención, pero estaban haciendo algo que Dios les había llamado a no hacer. Y esto es fuerte, o sea, porque Pablo, o sea, les está confrontando con su idolatría. Les está diciendo, de esto les llamó Dios a que se conviertan, o sea, esto está mal. Ojo, la gente probablemente quería darle muestras de amor, pero aún así, Pablo necesitaba confrontar la idolatría. Y en nuestro caso, ¿sabes? Muy probablemente va a haber situaciones que tú y yo tenemos como parte de nuestra cultura, como parte de nuestra formación, como parte de nuestra tradición, que en otro momento eran correctas o eran vistas como correctas, aunque no lo fueran. Pero la Biblia y Dios y el Evangelio nos van a llamar a convertirnos de eso para poder glorificar al Dios vivo. No a través de lo que nosotros teníamos como tradición, sino a través de lo que la Biblia nos enseña. Y la idolatría, históricamente en la Biblia, no es aprobada por Dios. Ahora, en este caso en particular eran de estos dos hombres, pero la realidad es que nuestro corazón es como una fábrica de ídolos. O sea, la realidad es que es muy fácil poner algo en el lugar incorrecto. Dios contesta una oración y tienes un trabajo que te gusta, entonces te clavas tanto que te olvidas de Cristo. Idolatras tu trabajo. Dios te da el regalo y la bendición de tener un hijo y después eso se vuelve tu centro y tu vida y te olvidas de todo lo demás.
estás idolatrando a tu hijo. Dios te regala el poder, no sé, estudiar o hacer un deporte o hacer algo. Y sabes, las cosas que Dios crea para nuestro deleite y nuestro disfrute y nuestra edificación, nuestro engañoso corazón intenta usarlas para idolatrar. Y ojo, no que esté mal hacer todas estas cosas, trabajar y tener hijos y estudiar y jugar y hacer deportes, está padrísimo. Pero siempre necesitas tener cuidado de que eso tenga el lugar correcto en tu corazón. Pablo les dice, este amor desenfrenado que ustedes están teniendo, esta muestra que ustedes quieren hacer, esto es idolatría, no está bien, no lo hagan. Y Pablo les confronta y les dice, ¿saben? O sea, Dios mucho tiempo dejó que la gente, o sea, como viviera según su propio camino, pero no nos dejó sin testimonio. Él dice, nos ha hecho bien, nos ha dado lluvias, nos ha prosperado, o sea, nos ha dado tiempos fructíferos, nos ha llenado de sustento, nos ha llenado de alegría. Y esto es básicamente como lo que Pablo mismo escribe en Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. De hecho, si quieres acompáñame a leer Romanos 1 y 20, están ahí adelantito. Hechos, Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, ya por ahí lo marcas en tu Biblia, pues está bien padre. Fíjate, desde el 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo? Chécate el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En Cancún tenemos algo increíble. O sea, el mar turquesa así padrísimo, que tristemente Veracruz no tiene, pero tiene mejor comida. Pero, o sea, la neta, o sea, es ilógico pensar que tú puedes pararte así en una arena blanca tan fina que tus pies ni le duelen, con el sol brillando a máximo esplendor, un mar turquesa padrísimo, que lo ves y simplemente no tiene fin, así ves, y lo que ves es el horizonte porque no distingues a dónde se termina el mar, y decir, wow, esto fue obra de la casualidad. Es ilógico. Ok, dices, bueno, el mar estaba ahí, y luego ves los peces de colores, formas, tamaños, texturas, la alimentación que tienen, la profundidad, cómo viajan, cómo se desplazan. O sea, tú ves todas las cosas creadas. O sea, ¿en serio crees que eso vino de la nada? O sea, es ilógico. Por eso un amigo decía, la neta es que se necesita más fe para creer en las teorías de evolución que para creer en la Biblia. O sea, neta, ¿crees que, o sea, y el ejemplo típico del pastel, o sea, es como si alguien tomase harina, huevos, leche, vainilla y lo avientas todo al horno, ¿no? Y avientas un sartén, ¿no? Y ya le prendes y dejas ahí que se caliente. Y se calienta tanto que unas partículas chocan y hay una gran explosión. Y tú escuchas, o sea, tú estás así en tu cuarto durmiendo y escuchas la explosión, ¡pah! Y dices, ya se hizo mi pastel. Y vas y está un pastel así precioso, con fondant, con las figuritas. Y dices, sí, surgió la explosión. O sea, perdón, pero neta no tiene sentido. Es absurdo. O sea, es simplemente ilógico. Y es lo que Pablo está diciendo. O sea, durante mucho tiempo han estado con su libre albedrío, pero Dios no les ha dejado sin testimonio. Y sabes, ya que mencionamos esto, o sea, ¿qué onda con el libre albedrío? ¿Por qué Dios, o sea, por qué si Dios es la opción, por qué hay otras? ¿Por qué Dios nos da libre albedrío? Porque Dios nos ama. Y si Dios nos obligara a amarle, eso no sería amor. Sería una ley. Pero en su amor nos permite escoger, para que cuando tú y yo le escojamos a Él, sea precisamente por eso, por amor. Es así de simple.
O sea, y ese es el libre albedrío. Ojo, no significa que Dios no sepa qué es lo que tú y yo vamos a escoger. ¿Y no te encanta eso? Que aún sabiéndolo, lo pone ahí. Seamos honestos. Cuando tú sabes que alguien va a escoger algo que tú no quieres, la neta es que mejor ni le das la opción. O buscas no decirle, porque sabes que no le conviene. O sea, pero Dios en su amor, en su infinita gracia y misericordia y respeto por nosotros o sea, con su corazón abatido, porque su Hijo murió por ti y por mí, dice, ¿quieres escoger el pecado? Yo podría obligarte a no hacerlo, pero vas, escógelo. O sea, cada vez que tú y yo escogemos el pecado, cada vez que tú y yo escogemos decir una mentira, cada vez que tú y yo escogemos ver algo que no deberíamos ver, decir algo que no deberíamos decir, hacer algo que no deberíamos hacer, estar en un lugar donde no deberíamos estar, Dios sabía que tú y yo íbamos a estar ahí. Y a pesar de eso, su gracia está ahí para nosotros. Si eso no es amor, dime qué es amor. O sea, un Dios que sabiendo que tú y yo le íbamos a rechazar, envió a su Hijo. Y que sabiendo que aún tú y yo mañana, es más, al rato probablemente fallamos, nos ama. Tiene una eternidad para nosotros con Él. Eso es amor. Y eso es lo que Pablo le dice. Esta es la respuesta de Pablo ante estos cuates que estaban ahí intentando hacerles ahí como que todo un sacrificio y demás. ¿Sabes? Hijo, Dios te ama demasiado como para que hagas esto. Dios te ama demasiado como para que hagas esto. Cuando la próxima vez que la tentación toque tu puerta, recuerda esas palabras. Dios me ama demasiado como para que yo haga esto. Chécate verso 19. Entonces vinieron a él unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron hasta fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Al que estaban a punto de edificar o de canonizar o algo así, ahora lo apedrean y lo sacan arrastrando como muerto de la ciudad. ¿Por qué? Porque vemos otra vez a estos judíos de Antioquía y de Iconio que venían siguiéndolos y que alborotan una vez más a la ciudad. Ahora es chistoso. O sea, ¿te das cuenta que esencialmente estos judíos son seguidores de Pablo? O sea, a donde va Pablo iban ellos. Y es interesante porque así pasaba con Jesús. Claramente podemos ver en los evangelios que había tres como grupos de seguidores de Cristo. Las multitudes que estaban allí alrededor buscando obtener algún beneficio, sanidad, alimento, algo de Jesús. Los discípulos que estaban cerca porque amaban a Jesús y querían conocerle y tener tiempo con Él. Pero los religiosos que estaban allí porque querían hacerle tropezar, condenarle y juzgarle para después matarle. Es lo mismo con Pablo. Por eso no nos debe extrañar cuando tú y yo tengamos oposición. Pasó con Jesús, pasó con los apóstoles. ¿Por qué no iba a pasar contigo y conmigo? Pero esencialmente son seguidores. Y esto debería ponernos a pensar una cosa. La neta, ¿qué clase de seguidor soy yo? ¿Soy como de las multitudes? ¿Soy un verdadero discípulo? ¿O soy de los religiosos? La esperanza, mi amigo, es que seas de la que seas, Jesús quiere que seas discípulo y Jesús quiere que seas su hijo. Y si tú estás en esta, Jesús puede salvarte y traerte para acá. Si tú estás en esta, Jesús puede persuadir y convencer realmente tu corazón para que se rinda y estés acá. Porque su voluntad es que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento por medio del conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. O sea, es eso. Y fíjate, apedrean a Pablo. Apedrean y lo arrastran como muerto a la ciudad.
Y algo que me encanta es que a pesar de ser apedreado otra vez, a pesar de ser perseguido otra vez, a pesar de que lo dejan como muerto, o sea, literalmente lo dejaron ahí porque pensaron que ya estaba muerto. Pablo no se agüita, Pablo no huye, Pablo no dice, ay, otra vez me metí en problemas por culpa de Dios. No. Pablo no se lamenta de su Dios. Pablo no se lamenta del llamado. Pablo se levanta y regresa a la ciudad. O sea, segundo round, verso 20, pero rodearon a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Otra vez, ahí vamos. Entonces, Pablo era como el Steve McGarrett de su época. O sea, no había nada que pudiera frenarlo. Si no sabes quién es Steve McGarrett, necesitas ver Hawaii 5-0. Pero bueno, Pablo, o sea, era así como, no se detenía, porque estaba convencido de que Dios le había llamado. Y por lo que vimos al inicio del capítulo, en el verso 3, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor. Pablo confiaba en el Señor. Por eso, a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, a pesar de las piedras, lo que pesaba más en el corazón de Pablo era la gracia. Verso 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Regresaron a las mismas ciudades donde los habían corrido y apedreado. Verso 22. ¿Haciendo qué? Confirmando los ánimos de los discípulos. Confirmar es como fortalecer. Y los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, ahora, fíjate, si tú quieres confortar, animar, exhortar, o sea, si tú quieres que alguien permanezca en la fe, ¿qué le dices? Échale ganas, todo va a estar bien. No, fíjate lo que Pablo decía. No hay un échale ganas, no hay un eres un campeón, no hay un todo va a estar bien. Fíjate lo que decía. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ojo, Pablo no dice, híjole, pues chance pasa. No, Pablo dice, es necesario. Lo necesitas, hijo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es una esperanza y fortaleza. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron en el Señor, en quien habían creído. Ahora, ¿por qué esto es fortaleza? ¿Por qué esto es esperanza? Chéquete Juan 16:33, ve. Juan 16:33. Hoy en día hay una como corriente eclesiástica que afirma que puede arrebatar y tomar, ¿no?, las promesas de Dios y arrebátalo. Está padre. Espero que muchos oren por arrebatar esta promesa. Yo creo que esta es la promesa menos arrebatada en la historia, pero chécate. Verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ojo, la aflicción es una promesa de Jesús. Las pruebas, dificultades y problemas son una promesa. Las muchas tribulaciones de las que habla Pablo, ojo, no una, muchas, son una promesa. Son una promesa de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué agüite sería que el verso terminara así? En este mundo tendréis aflicción. Fin de la Biblia. Sería un agüite. Pero Dios es tan bueno que el siguiente, después de la coma, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tampoco dice, confía, hijo, tú puedes con todo, échale ganas. Ni dice, venga, campeón, ánimo. No, confía, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Nuestro Salvador venció al mundo y en Él tú y yo podemos confiar. Por eso me encantaba que cantábamos, mi esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza necesita estar ahí como un ancla firme, que a pesar de la tormenta no mueva el barco, sino que se mantiene firme, porque el ancla está firme. Y el ancla es esta esperanza, es esta fe de la que habla Hebreos. ¿Sabes? Entonces, esta promesa que implica problemas se vuelve una promesa sumamente hermosa, porque Jesús venció al mundo. Eso es lo que da esperanza. Después de esto, te digo, ellos constituyen ancianos en la iglesia, en cada una de las iglesias.
establecen el liderazgo para que las iglesias puedan continuar funcionando y puedan continuar predicando el evangelio y sigan haciendo lo que fuimos llamados a hacer, discípulos. Y es glorioso, porque la evidencia histórica nos dice que lo hicieron bien. Tú y yo somos la evidencia de eso. Cada una de esas iglesias, cada uno de esos cristianos que a través de la historia ha dado su vida porque este libro sea predicado y porque el mensaje nos llegue a ti y a mí, ¿sabes? Tú y yo somos una evidencia y un fruto de que la gracia de Dios ha respaldado su evangelio, de que la gracia de Dios ha respaldado lo que Él nos ha llamado a hacer. Chécate ya para terminar los últimos versículos del capítulo. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. 3 cosas que quiero resaltar de aquí. La primera es, ellos llegan a la iglesia que les había enviado con la gracia de Dios. Ellos llegan una vez más a casa. Pero fíjate, ellos llegan de la misión y el texto nos dice que habían cumplido. Ojo, probablemente hubo mucha gente que no creyó. Hubo pruebas, hubo problemas, hubo resistencia, hubo oposición, hubo apedreamiento, pero la misión fue cumplida. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de números, se trata de fidelidad. Lo mismo a lo que a ti y a mí nos llamó Dios hoy. No se trata de cuán exitoso eres, sino de cuán fiel tú eres a través del camino. No se trata de, es que yo, híjole, tuve unos años, Marcelino, en lo que no sabes, yo oraba 7 horas al día y yo salía y evangelizaba. Y yo te diría, chidísimo. ¿Y luego? ¿Hoy qué? No somos llamados a vivir de glorias pasadas. Somos llamados a ser fieles. Por eso ellos pueden decir misión cumplida, porque fueron fieles. Número 2, cuando ellos llegan, fíjate, no vemos en el texto que llegaron a quejarse de sus problemas. No vemos que Pablo llegó a presumir, no, pero pues, yo fui bien valiente como Magarret y me volví a meter a la ciudad y mira mi cicatriz. Pablo llega y habla de cuán grandes cosas había hecho Dios. Porque Dios es el personaje principal de esta historia. Y número 3 que veo allí, hablan de cómo Dios abrió la puerta a los gentiles y se quedan ahí mucho tiempo. Ahora, de cómo Dios abrió la puerta a los gentiles es glorioso porque esencialmente tú y yo somos gentiles. Y sabes, aquí tenemos una clara evidencia de que a ti y a mí Dios fue quien nos abrió la puerta. Dios nos permitió entrar en su reino. Dios nos permitió acercarnos a Él. Entonces tú y yo podemos gozar y disfrutar de su presencia y de su amor y de su evangelio porque Dios nos ha llamado a eso. Para terminar, Santiago escribe en su carta, por tanto, pecadores, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sabes? Lo que quiero decirte con esto es, si a la luz de lo que hemos estudiado hoy, tú reconoces que no has estado lo suficientemente cerca o no has disfrutado el estar cerca de forma gloriosa y no has estado lleno de gozo y del Espíritu Santo como Dios diseñó que tú y yo estemos, y no has comunicado la fe en lugar de la miseria como este hombre cojo, ¿sabes? Hay una esperanza y una oportunidad para ti y para mí hoy. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Dios mismo se acerca a nosotros. La evidencia es Cristo.